ayer circuló como pólvora en redes sociales la lista de los más influyentes personajes en Twitter. En la lista aparece en primer lugar Joaquín López Dóriga, seguido del presidente Andrés Manuel López Obrador, Carlos Loret de Mola, Eugenio Derbez, Diego Luna, Enrique Peña Nieto, Emilio Azcárraga, Felipe Calderón, León Krause y Gael García Bernal. Esos son los top 10, los 10 más influyentes mexicanos en Twitter. Y yo pues, estoy que me orino de la risa. Imagínense que López Dóriga es el mexicano más influyente en Twitter, más allá del presidente Andrés Manuel López Obrador. Que Peña Nieto, que casi no tuitea, sigue siendo influyente en Twitter. No, pues algo anda mal, mi querido Toño, que López Dóriga es el más influyente en Twitter. Yo insisto con esa frase de Gerardo Fernández Noroña, me tiro por la ventana, cierro mis cuentas y nos dedicamos a otra cosa, Toño. No, influyente pues en los fakes, en todo caso, en eso sí que influye mucho el trunco de López Dóriga, que él dice siempre que es un gallito muy jugado y constantemente presume que tiene millones de seguidores, ¿no? Pero cada vez que hay alguna situación controvertida, vamos, sus redes sociales casi no son citadas por muchos, eso te voy a ser muy honesto, yo de estar observando medios de comunicación, y cuando hace cuando comete algún tipo de pifia, bueno, ahí sí que se convierten en trending topic. De otra forma, no pasa nada con un López Dóriga. Y como bien lo mencionas, muchísimo menos con un Peña Nieto. Y ponen exactamente todos estos personajes, excepto por López Obrador, todos estos personajes, Eugenio Derbez, este actor comediante de la derecha, al mismo Enrique Peña Nieto, que ni fu ni fa últimamente y que está escondido en la depresión absoluta ahí en un suburbio de Madrid. Esto es inaudito, es irresponsable y lo más interesante es que en los medios de comunicación, tanto que critican a las redes sociales, ahí sí que le dieron vuela a la hilacha con esto. En los medios de comunicación tradicionales, miren, López Dóriga es un chingón y cómo extrañamos el chayote de Enrique Peña Nieto. Pues vamos a ver y escuchar a alguien que sabe de redes y es el activista contra las fake news desde España, un amigo de la casa, a quien le agradezco mucho que nos acompañen sin censura, Julián Macías. Julián, te mando un abrazo, ¿cómo te va? Hola Vicente, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye Julián, pues pido tu ayuda, porque tú has estado al pendiente de las tendencias y las situaciones en Twitter, en el tema mexicano. Tú mismo has exhibido bots, trolls, campañas, y ahora salen los 10 mexicanos más influyentes en Twitter y aparece al tope Joaquín López Dóriga, a quien le decimos Lord Chayotes por el dinero que ha recibido en gobiernos anteriores, ganándole a Andrés Manuel López Obrador. Me llama mucho la atención que haya personajes como Emilio Azcárraga, el presidente de Televisa, o Enrique Peña Nieto, que casi no tuitea, incluso por encima de Felipe Calderón. Dame tu opinión acerca de esta lista de los más influyentes. Bueno, a ver, lo primero que me ha sorprendido bastante, bueno, de inicio, pero más me ha sorprendido cuando he estado analizando un poco el timeline de cada uno, ¿no? Yo simplemente invito a la gente que mire el timeline de López Dóriga y se dará cuenta que la media de retweets de sus tweets es entre 5 y 10 retweets. Es decir, un tweet normal tiene entre 5 y 10 retweets. Si te fijas en los tweets de López Obrador, el que menos tiene son 2.000 retweets. Es decir, tiene un impacto unas 200 a 400 veces superior. ¿Qué es lo que ocurre? Que en realidad, se puede ampliar luego el análisis si queremos viendo otras cuentas, pero bueno, para simplificarlo, focalizar, porque luego es muy parecido en las otras cuentas, digamos que para que te hagas una idea, la principal diferencia es que, por ejemplo, la cuenta de López Dóriga, igual como la de Carlos Loret, pero la de López Dóriga, claro, es una máquina de guerra, ¿vale? ¿Qué es una máquina de guerra? O una metralleta. Es decir, por ejemplo, el número de tweets que hace López Dóriga son 140 tweets por día.
En cambio, la media de López Obrador es un tuit o un tuit y medio por día. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Y además pasa exactamente igual con las cuentas de Carlos Loret, de Peña Nieto, de Felipe Calderón, que, como ya he comentado más veces, están dentro de la matriz de opinión. Y fijaros qué buen dato o qué buen momento para analizar este tipo de funcionamiento. Fijaros, por ejemplo, en la cuenta de López Dóriga, cómo un tuit normal tiene 5, 10, 15, 20 retweets, pero cuando hay algún tuit que tiene más de 1000 retweets, siempre, y digo siempre en mayúscula, es un ataque a López Obrador. Y si te fijas en las cuentas de Carlos Loret, quizás la media suba, en vez de 10, 15 retweets de media, suba a 50, a 100 retweets, pero aquellos tweets que son ataques a López Obrador tienen pues 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 retweets. ¿Y por qué es esto? Pues yo creo que no me falta ni que lo vuelva a explicar, ¿no? Aparte de la matriz de opinión, que son algunas de estas cuentas que aparecen, hay una matriz de difusión que en gran parte, más de un 80%, son cuentas falsas que difunden cuentas de la matriz de opinión, algunas de las cuales están aquí. Entonces, si nos fijamos, hay una gran diferencia entre tweets normales, ¿no? Es decir, cualquiera puede ir mirando los tweets originales de López Dóriga y se fijará que tiene 15, 20. Ahora, si ve alguno que tiene más de 1000 retweets, siempre, sin excepción, son ataques a López Obrador. Y te voy a dar otro, como un ejemplo. ¿Qué es lo que se usa en ciencia o en marketing normalmente para ver este tipo de diferencia? Lo que se llama el método A-B. ¿Qué significa el método A-B? Es usar, comparar dos elementos iguales donde solamente cambia una variable para ver cómo, digamos, las diferencias que hay entre el experimento A y el experimento B. Bueno, esto si lo aplicamos al análisis de cuentas, lo que he hecho es elegir un mismo tipo de publicación que hayan hecho todos los miembros que aparecen en esa lista, ¿vale? Entonces hay un rasgo común que aparecen en todas estas cuentas, por lo menos en las 4 primeras, que son las que he analizado, que es la felicitación a los Dodgers, ¿no? Por el campeonato de la Liga de Béisbol. Esto sería un buen ejemplo de ver cuando un influencer hace una publicación similar, cuál es la respuesta que tiene, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si vemos el tuit de Carlos Loret felicitando a los Dodgers, tiene 400 retweets, ¿vale? Si nos fijamos en el tuit de felicitación de López Obrador, tiene más de 10.000 retweets. Si nos fijamos en López Dóriga, tiene 140. Y si nos fijamos en Eugenio Derbez, que es el cuarto, tiene 230 retweets, ¿vale? Esto sería como un ejemplo de una misma publicación, cómo es aceptada o cómo es influenciable a la ciudadanía. Bueno, quizás se pueden mirar más ejemplos, pero este es el que vi, que todo el mundo publicó una felicitación a los Dodgers y, claro, la diferencia entre el impacto de unas cuentas y otras, digamos, que no hay ningún interés detrás, es decir, no va a haber financiación de alguien que quiera alterar la política en México, que quiera poner bots, hacer retweets por una felicitación a los Dodgers. Ahora, un ataque a López Obrador sí que interesa meterle bots para que hagan retweets, ¿no? Y simplemente con estas 3 cosas que he comentado, cualquiera, ni siquiera con ninguna herramienta, sino ir desplegando el timeline de todas estas cuentas y se fijarán, por un lado, la cantidad de tweets que pone López Dóriga, la cantidad de tweets que pone Carlos Loret, como digo, es una metralleta, una máquina de guerra para atacar, en este caso, a López Obrador. Y fijaros la diferencia cuando son tweets de más de 1000 retweets, siempre, sin excepción, son ataques a López Obrador, porque digamos que la maquinaria de bots están dirigidas y alimentan tweets que ataquen digamos, a López Obrador, ¿no? Querido Julio.